Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante. He decidido hablarles acerca de cómo eran las elecciones presidenciales en el Perú en el siglo XIX. Sin lugar a dudas es un tema interesante del cual el día de hoy he decidido hablar. Bueno, comencemos con el video de hoy. Ahora hablaremos de cómo eran las elecciones presidenciales en el siglo XIX peruano. Comencemos. Bueno, para hablar del siglo XIX en el Perú tenemos que decir sus características generales y el contexto en el cual se desarrolló todo este panorama. Debemos decir de que el siglo XIX, o también llamado el Perú decimonónico, se caracterizó por ser una época de anarquía moderada, como diría el presidente Manuel Pardo y Lavalle. Fue una época caracterizada por el desorden, la ambición y las guerras internas. Fue una época de constantes guerras civiles, sucesivos golpes de Estado, gobiernos intermitentes que casi nunca acababan su mandato, ya que siempre surgía un golpe de Estado o algún caudillo que levantaba en armas en contra del presidente de turno, entre otras cosas. Fue una época de mucha inestabilidad y mucha corrupción también. Fue una época donde reinó la violencia, las informalidades, las ilegalidades y los amaños en las primeras elecciones presidenciales que se verían durante el siglo XIX peruano. Por todo ello se caracterizó el siglo XIX en el Perú, y este desorden y violencia también se verían reflejadas en las elecciones presidenciales de aquella época. Hoy en día en el Perú tenemos en lo que se conoce como el Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones que se encargan de controlar los comicios y los resultados de las elecciones de manera oficial. Pero en aquella época el Perú estaba en plena etapa de formación. Su estado era un estado precario y era un estado improvisado, que prácticamente estaba militarizado y completamente controlado por los militares de aquella época, que gobernaban con esta idea de que ellos tenían derecho a gobernar el Perú por sobre todas las cosas. A tal punto de que los civiles en aquella época estaban relegados a un segundo plano. La política peruana de aquella época era abiertamente dominada por los militares. El control político de los militares en aquella época era totalmente absoluto, a tal punto que controlaban las elecciones de aquella época y se cometían amaños y toda clase de fraudes en plenas elecciones. Todo esto se veía en estas desordenadas y violentas elecciones que se veían en el siglo XIX peruano. Por todo esto también se caracterizó la época en la cual se desarrolla el siglo XIX, que es el primer militarismo peruano, una época de sucesivos cuartelazos, guerras civiles y constantes golpes de Estado de estos caudillos que estaban cegados con esta idea de querer gobernar el Perú. El Estado peruano de aquella época era un Estado en formación, estaba completamente desorganizado, apenas si se estaba ya rompiendo con los lazos de patronazgo caudillesco que había en esa época. Todavía incluso habían algunas tradiciones coloniales que se mantenían. Y bueno, todo este desorden y violencia e informalidad se vieron reflejadas en las elecciones de aquella época. En aquella época era muy común, por ejemplo, de que personas allegadas al candidato de turno de aquella época, que casi en su mayoría eran militares, amedrentaran y atemorizaran a las personas que iban a votar en las plazas públicas. Así es, en aquella época era muy común ver que muchos candidatos compren sus votos, o si no pasaba esto, era muy común que muchas personas vayan a las plazas públicas para amenazar a los votantes para que voten por un candidato en cuestión. De tal manera que en esta época imperaba lo que era la irregularidad, imperaba lo que era el fraude, el desorden, y también por supuesto imperaba la violencia dentro de estos periodos electorales. Muchos candidatos, ya sean senadores, diputados o hasta incluso el propio candidato presidencial, se aseguraban de comprar votos, o otros simple y llanamente intimidaban y atemorizaban a los votantes para que estos votaran a su favor. Todo esto se vería hasta incluso comienzos del siglo XX en el Perú, pero ya después comenzaría a controlar un poco esto de las elecciones en el Perú, con lo que sería la llegada del nuevo siglo, el siglo XX, donde también ya desaparecerían estos partidos políticos. Estos primeros grupos, de hecho, no eran ni siquiera grupos políticos, eran simple y llanamente caudillos que estaban metidos en el poder.
sin ninguna idea de Estado-nación o alguna conciencia de querer formar pues un Estado o un concepto de o un proyecto nacional o tener una idea de lo que es un concepto de nación, de Estado, incluso todavía lo que era el nacionalismo en aquella época recién se estaba formando. El Estado como lo conocemos hoy en día todavía no estaba formado del todo, entonces era una época pues donde se improvisaba mucho y por ello era muy común ver todos estos actos de violencia en estas elecciones presidenciales del siglo XIX. Todo esto cambiaría con la llegada del siglo XX del Perú. Todos sabemos de que el primer partido político que se fundó en el Perú fue el Partido Civil, que fue fundado por Manuel Pardo y Lavalle y José Simeón Tejeda. Ya años después, en 1931, durante la breve gestión del presidente interino y provisorio David Samanez Ocampo, se crearía lo que hoy se conoce como el Jurado Nacional de Elecciones y comenzaría a darse las elecciones que conocemos hoy en día. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado el video, comenten, compartan y denle like para más. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!